una palabra para cada uno de nosotros el día de hoy, Señor. Porque dice tu palabra, tú aderezas mesa delante de nosotros, y en esa mesa hoy está el pan de tu palabra, Señor, que va a llegar, Señor, a cada corazón, va a hablar a cada vida, Señor, de los que están aquí y de los que van a escuchar posteriormente el mensaje. Señor, creemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, para estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y toma tú el control, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Primera de Reyes 18, y este tema yo lo he titulado Dos Señores. Así puedes apuntar, ¿verdad?, el tema del día de hoy. Y yo lo titulé Dos Señores. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros recibimos a Jesús como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Pero aquí el tema dice que hay dos señores. ¿A quién más en la Biblia se le reconoce como Señor? Y no solamente lo dice la Biblia, sino aún Jesús mismo lo mencionó como Señor. Imagínate, o sea, el Señor mismo, el Señor Jesucristo reconoce a alguien más como Señor, pero no de Él, que es lo más importante. Y vamos allá a Primera de Reyes. Es un capítulo largo, pero es necesario que lo leamos para poder entenderlo. A partir del verso 20 dice así: Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Traigamos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado, o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. ¿A quién le clamaban, verdad, estos profetas? Dice que a Baal. ¿Y Baal respondió? Dice que no, ¿verdad? No respondió nadie. En el 30, entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas,
Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que habían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo. Se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Hasta allí. Bueno, tenemos un antecedente en esta lectura en donde dice que el rey sobre el pueblo de Israel era Acab. Acab fue un hombre que se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios. Era una mujer idólatra, era una mujer hechicera, era una bruja. Y Acab había desobedecido a Dios, porque Dios le había dicho a su pueblo que no tomara mujer, ¿verdad?, ajena al pueblo. Y a Acab se le hizo poca cosa desobedecer. Sin embargo, la mujer que tomó no era buena. Dice la palabra de Dios que era una bruja. Esta mujer vino sobre la nación y en vez de seguir los estatutos de Dios, en vez de seguir la palabra de Dios, ¿qué fue lo que hizo Jezabel? Jezabel hizo a un lado a los profetas de Dios y puso a los profetas de Baal. Entonces, quienes traían la guianza sobre el pueblo de Israel, ya no era la palabra de Dios, ya no era la voz, ¿verdad?, que eran los profetas, ya era la voz de Baal. Y la nación estaba pasando por una sequía. En la nación había sequía, hermanos. Imagínate ahorita que tenemos este calor, ¿verdad? Se añora un buen aguacero, ¿no? Que dices que baje tantito el calor, pero que llueva bien, porque si no llueve bien, se va a subir más, ¿no? Pedimos que llueva bien. Imagínate, esta nación no había llovido por mucho tiempo. Y esto nos enseña, hermanos, que cuando no estamos agradando a Dios, los cielos están cerrados. Los cielos se cierran, no hay lluvia sobre nuestras vidas. Dice aquí
que Elías le dijo al pueblo en el versículo 21: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo, hermanos, vamos a dejar de batallar entre dos pensamientos? Y le dice Elías al pueblo: ¿seguid al Señor o seguir a Baal? Eso le dijo al pueblo. Hoy deben decidirse. Ya no deben estar con dos pensamientos de lo bueno y lo malo. Hoy ustedes tienen que decidirse entre estos dos pensamientos. Por eso yo el tema lo titulé Dos Señores, porque aquí nos habla de una confrontación, ¿verdad?, entre Dios y entre Baal. Y sabemos quién es Baal, ¿verdad? Es otro nombre de Satanás. Más adelante vamos a ver lo que significa realmente. Entonces aquí Elías le dice: si quieres seguir al Señor, dice, pues síguelo. Dice, y si quieres seguir a Baal, pues síguelo, pero no estés en el punto medio, ¿sí? Y Dios aún en su palabra nos habla que no seamos tibios, que no seamos de doble ánimo. Dice, o eres frío o eres caliente, no seas de doble ánimo, porque al de doble ánimo Dios lo vomitará, dice, le vomitará de su boca. Yo busqué la palabra claudicar, porque Elías, ¿verdad?, le dice: ¿hasta cuándo van a claudicar? Y te voy a dar el significado de claudicar. Claudicar significa dejar de mantener una convicción o una norma de conducta personal, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos a claudicar en el Señor, ya no hay una convicción, no hay convicciones. Se nos hace poca cosa faltar a la iglesia, se nos hace poca cosa dejar de orar, se nos hace poca cosa dejar de leer, porque no hay convicción. Cuando hay una convicción, nos mantenemos firmes como Elías. O sea, Elías ni siquiera dudó en si en verdad Dios iba a descender y llevar y consumir el holocausto. Elías no dudó, pero nosotros a veces dudamos. Y dice Santiago que el que duda es como la onda del mar llevada por el viento. Nosotros no debemos dudar, debemos tener convicciones en el Señor. Dice también que claudicar es ceder, rendirse o renunciar. Ceder, rendirse o renunciar. ¿Cuántas veces, verdad, se nos habló de la palabra de Dios y con el tiempo nos alejamos, con el tiempo dejamos de congregarnos, con el tiempo dejamos de buscarle? ¿Por qué? Porque claudicamos, nos hicimos a un lado. Dice también que claudicar es perder fuerza frente a un contrario y acabar cediendo ante él. ¿Ante quién perdemos fuerza? Ante el enemigo. Cuando el enemigo te tiene allí, ¿verdad?, allí enlazado, no le preocupas. Pero cuando tú comienzas a querer soltarte, cuando tú comienzas a querer caminar agradándole a Dios, cuando tú comienzas, ¿verdad?, un caminar diferente en Dios, entonces ahí sí ya le preocupas al diablo, porque te le estás escapando. Pero cuando te tiene allí, o sea, tú no eres problema, ¿sí? Por eso viene y dice que pierdes fuerza. Dice también, por último, que es rendirse ante una tentación o una dificultad. Claudicamos, hermanos, cuando nos rendimos y cuando cometemos totalmente el pecado, porque somos tentados. Pero cuando nosotros caemos, claudicamos, nos rendimos totalmente a eso y se hace fácil pecar, ¿verdad? Y la próxima vez que pecamos ya es más fácil, porque nos está arrasando, nos está cegando nuestra mente, a tal manera de que a veces llegas a pensar que ya no es pecado, porque ya es un estilo de vida. Entonces el enemigo, ¿verdad?, busca muchas maneras de separarnos de esa adoración, de esa búsqueda, de ese servicio a nuestro Dios. Te decía entonces que la nación tenía los cielos cerrados.
Los cielos cerrados, hermanos, son consecuencia de la desobediencia. Si nosotros hemos tenido etapas en nuestra vida en donde hay cielos cerrados, entonces tenemos que preguntarle a Dios por qué, ¿verdad? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué área de nuestra vida a lo mejor no le estamos agradando al Señor? Pero cuando hay cielos abiertos, hermano, los cielos abiertos traen lluvia. Los cielos abiertos significan la manifestación de la bendición de Dios. Yo no sé tú en cuáles cielos quieras vivir, pero Dios nos da a elegir, ¿sí? Elías les dijo, ya déjense de andar en dos pensamientos, ¿sí? Si quieren seguir al Señor, pues síganlo, ¿verdad? Si quieren seguir a Baal, síganlo, ¿sí? Nosotros, ¿en qué tipo de cielo queremos estar? ¿Cielos abiertos o cielos cerrados? ¿Cuáles te convienen más? Porque cuando vivimos en ambos, también lo va a vivir nuestra familia, lo van a vivir nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿verdad? O sea, nuestras decisiones a veces no nada más nos arrastran a nosotros, también arrastran a nuestros hijos. Y aquí la nación fue arrastrada por las decisiones de Acab con Jezabel. Es más, Acab no tenía voz ni voto, ¿verdad? Allí la que hacía la que mandaba pues era Jezabel. Por eso se le conoce como un espíritu jezabélico, ¿verdad? Porque esta mujer tenía un espíritu de manipulación sobre toda la nación. Dios, hermanos, no quiere que vivamos con los cielos abiertos, cielos cerrados. No es su voluntad cerrar los cielos. Él no se complace en que tú tengas los cielos cerrados. A Él no le gusta, ¿verdad? No tiene gozo Dios cuando nosotros tenemos los cielos cerrados. Pero tú dices, bueno, y si no le gusta, pues ¿por qué lo permite? Bueno, no es de que Él lo permita, sino que su palabra está establecida. Y cuando su palabra no es cumplida, pues la palabra trae, ¿verdad? Esa paga o esa consecuencia. No es directamente, o sea, Dios ya lo estipuló. Ya es una ley que no puede ser quebrantada. Entonces Dios, hermanos, no quiere cerrarle los cielos a su pueblo. Dios es un Dios que quiere mantener los cielos abiertos sobre nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cómo mantenemos los cielos abiertos? Lee el libro de Deuteronomio 28, ¿verdad? Y allí habla de la bendición y de la maldición. Y dice Dios que si escogemos andar por sus caminos, por sus estatutos, por su ley, ¿sí? Dice, entonces yo te voy a bendecir. Y fíjate, hay algo aquí muy, muy tremendo, porque dice que cuando no le obedecemos, dice que Él castigará nuestra maldad sobre la tercera y la cuarta generación. Pero si decimos obedecerlo, no solamente bendice la tercera y la cuarta generación, dice 1000 generaciones. O sea, ¿qué nos conviene más? La obediencia, ¿sí? Nos conviene obedecerle, agradarle. A lo mejor a veces va a ser difícil obedecer a Dios. No es fácil. Pregúntaselo a Abraham. Obedecer a Dios no fue fácil, porque Dios le pidió a su hijo, a quien tú amas. O sea, su hijo de Abraham se convirtió en lo más importante aún más que Dios. Por eso Dios le dice, dame a tu hijo. Y no es de que mucha gente piensa que Dios pedía sacrificios humanos. No, era una prueba para Abraham solamente. Dios, no encuentras en la Biblia ningún sacrificio en donde se da una vida más que la de Jesús, ¿verdad? Pero Dios no se lo pidió, sino que Él se ofreció por nosotros. Él fue ese cordero. Entonces Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, a quien tú amas. Aquí podemos ver, hermanos, que en la nación de Israel vino un pecado de idolatría. La nación se hizo idólatra, adoraba ídolos. Dice la lectura que estábamos leyendo, si tú lees más adelante, dice que tenían a Acera y a Baal. Baal tenía 400 profetas y Acera tenía 400 profetas. O sea, esta mujer
trajo al reino, ¿verdad? Una idolatría tan grande que Dios, ¿verdad?, se airó y Dios maldijo al país. O sea, ¿de qué manera? Había sequía. Y sin sequía no había alimento. Sin sequía había pobreza, ¿verdad? Había carencia de recursos por el pecado de la idolatría. Te quiero enseñar 3 cosas. Si tú estás apuntando, una de las principales razones por las que Dios cierra los cielos y retiene la bendición se llama idolatría. Podemos venir a la iglesia, podemos leer nuestra Biblia, podemos orar, ¿verdad? Pero igual podemos tener ídolos en nuestra vida, ¿sí? Abraham conocía a Dios, Abraham era amigo de Dios y su hijo llegó a ser un ídolo en su vida de tal forma que Dios se lo pidió. Entonces, cuando Abraham entiende lo que Dios le está pidiendo, Abraham dice: te he dejado de dar a ti el honor, ¿verdad? La gloria, te he dejado de dar a ti el primer lugar en mi vida. Y entiende eso y va, ¿verdad? Y obedece. Por eso te decía, la obediencia no es fácil, porque ¿quién de nosotros daría un hijo? A lo mejor el que no tiene hijos dice: yo, ¿verdad?, doy a mi sobrino, a mi primo, por latoso, ¿no? Por lo que quieras. Pero ¿quién daría un hijo en su sano juicio? Nadie daría un hijo. Pero Abraham entendió lo que Dios le estaba pidiendo y dijo: voy a ir. Y cuando su hijo le pregunta: papá, ¿y dónde está el corderito? Abraham también conocía a Dios y le dijo: Dios proveerá el cordero para el holocausto. O sea, Abraham decía: confío en su infinita misericordia, confío en que Dios, ¿verdad?, va a pasar de mí esto que me está pidiendo, y Dios en su momento lo va a hacer. Y si no lo va a hacer, pues Él sabe, ¿verdad? Él conocía el corazón de Dios. Entonces, hermano, lo que puede retener la bendición en tu vida es la idolatría. Y como te decía, podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos adorar, pero igual podemos tener ídolos en nuestra vida. Ídolos en la casa, ídolos que a veces no nos damos cuenta. Fíjate que me ha tocado ver, es solamente un ejemplo, personas que llevan años caminando con Dios y todavía se hacen su limpia con el huevo. Eso es idolatría, eso es hechicería. Y a veces por eso se cierra el cielo sobre nosotros. Hay otras cosas, ¿verdad? Pero solamente fue un ejemplo. Seguimos consultando el horóscopo, el tarot, la lectura de no sé qué, ¿verdad? Y venimos a la iglesia y creemos que todo está bien. No, estamos en idolatría. El pecado de la idolatría siempre ha retenido la bendición de Dios. La idolatría, hermanos, tiene mucha fuerza en lo espiritual porque es un espíritu, ¿sí? Hay una fuerza demoníaca en la idolatría. No lo vemos, nuestros ojos físicos no pueden ver lo que esta práctica acarrea a nuestras vidas, no lo vemos. Pero la palabra nos dice que es un espíritu. Y Jezabel, ¿verdad?, trajo este pecado sobre el pueblo de Dios. La idolatría es una deshonra delante de Dios. Y la idolatría, hermano, desata la ira de Dios, desata su castigo, ¿verdad?, sobre la nación, sobre tu vida. Cuando tienes un ídolo, estás demostrando que tienes algo o alguien más importante, que amas más que a Dios. Ahí en Éxodo 24,
léelo. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Éxodo 24. Dice así: dice: desde el 3, le dice Dios al pueblo: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. La idolatría, como número 1, lleva a que Dios desate maldición sobre una familia, sobre tu casa. Idolatría, hermanos, es aborrecer a Dios. Es decirle: hazte a un lado, yo quiero que esto gobierne mi vida, ¿verdad? O sea, a Dios lo vemos bonito, a Dios lo vemos pues como algo extra, ¿verdad? Pero realmente la idolatría es lo que ocupa el primer lugar. En vez de que Dios visite una casa, en vez de que Dios visite una vida con su gloria, con su manifestación, cuando hay idolatría, visita con maldición. O sea, lo contrario, ¿sí? La idolatría desvía tu atención del enfoque hacia Dios. Cuando desviamos nuestra atención en obedecer a Dios, las cosas se vuelven más difíciles. ¿Qué pasa en tu vida cuando tú te haces a un lado? Cuando haces a un lado a Dios, pues vienen los problemas, viene el divorcio a un matrimonio que dejó de buscar de Dios, que dejó de poner a Dios en primer lugar. Los hijos se fueron de la casa, los hijos andan mal, andan en drogas, ¿verdad? Por la idolatría. Y no solamente cuando ya conoces a Dios, aún también, cuanto más cuando no lo conoces, ¿verdad? La familia está muy mal. Si tú arrancas, hermano, la idolatría, Dios te puede visitar. Tenemos que arrancar la idolatría en nuestro corazón. A lo mejor no tenemos ídolos hechos, ¿verdad?, por manos de hombres, pero tenemos ídolos que nos hemos hecho nosotros en nuestro corazón. Y ese ídolo puede ser nuestro trabajo, ese ídolo puede ser una persona, ¿sí? El novio, la novia, el esposo, la esposa, la mamá, el papá, el hijo, ¿verdad? Pueden ser ídolos de carne y hueso también. Ese ídolo puede ser tu trabajo. Cuando nos cuesta obedecer a Dios y vivir para Él, hermanos, nuestra mirada está desviada de Dios. Cuando la idolatría nos desvía, nos divide, ¿sí? Tenemos dos visiones. Dividir significa dos visiones. Hay dos visiones en mi vida, la de Dios y la mía. Y muchas veces seguimos la personal, ¿sí? Segunda de Reyes 17:41, vamos a leer. 17:41 dice, de segunda, yo estoy en primera. Segunda de Reyes 17:41. Aquellos pueblos adoraban al Señor. Desde el 40 dice, sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. ¿Qué dice? ¿Que adoraban a quién?
a Dios, pero ¿qué hacían al mismo tiempo? Servían a sus propios ídolos, ¿sí? Y Dios le dijo al pueblo, le dijo a Moisés: preséntate delante de Faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me adore y para que me sirva. O sea, esas dos cosas Dios demanda de nosotros y debemos grabárnoslas bien, ¿verdad? Número 1, que me adore, y número 2, que me sirva. Cuando tú haces estas dos cosas, tú estás caminando correctamente. Pero cuando falta una, hay idolatría. ¿Qué dice que el pueblo hacía? Adoraban al Señor, pero ¿qué hacía? Servía a los ídolos. O sea, ¿cómo era el pueblo? Tibio, ¿verdad? Era de doble ánimo. Entonces nosotros tenemos que adorar y servir a nuestro Dios. Jesús, yo te daba este ejemplo hace rato. Jesús mismo ahí en Lucas 16:13 nos dijo que no podíamos servir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro, ¿sí? Dice Jesús: no puedes amar a Dios y a las riquezas. ¿Quiere decir que las riquezas son malas? No, las riquezas no son malas. El dinero no es malo, ¿sí? Ser el hombre más rico del mundo no es malo. Aunque a veces lo veamos como malo, no es malo. Lo malo es el amor al dinero, ¿sí? Dice una frase por allí, que el dinero es un magnífico siervo, pero un terrible amo. Cuando dejamos que nos gobierne el dinero, cuando dejamos de venir un domingo porque nos salió un asunto más importante, pues entonces realmente adoramos a Dios, pero servimos a los ídolos, ¿sí? Entonces Dios tiene que tomar la prioridad de nuestra vida, porque Dios es Dios. Tú no te preocupes que vas a perder un trabajo, no te preocupes que vas a perder una venta. ¿Tú crees que Dios no te puede dar más? ¿Tú crees que Dios no puede poner a la persona correcta que te va a comprar aún más de lo que tú ibas a vender ese día, que tú tenías que estar con Dios? Dios lo puede hacer. Dios se encarga de lo demás, ¿verdad? Nosotros nada más tenemos que ser obedientes y sensibles a su palabra. Entonces dice aquí Jesús, ¿verdad? En Lucas 16:13, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. O sea, no podemos amar a Dios y amar el dinero. Uno de los ídolos más grandes que podemos tener es el amor al dinero, a lo material. Si buscamos servir a Dios, debemos arrancar la idolatría por el dinero, porque realmente eso es lo más preocupante, ¿verdad? Para las personas, el dinero. Y más ahorita en esta situación en que está viviendo el mundo mundial, dirían por allí, ¿verdad? Hay crisis económica y mucha gente está preocupada por la alza en los productos, porque los sueldos no suben, ¿verdad? Porque todo subió y nos preocupamos por eso. Pero Dios, hermano, ya tiene tu provisión. Dios ya tiene lo que te va a dar. O sea, no te preocupes, dice la palabra, qué hemos de comer y qué hemos de vestir. Dice, Él viste las flores del campo, dice, y alimenta a las aves del cielo. ¿Qué no hará por ti? Que vales más, que vales la sangre de Cristo, ¿verdad? ¿Qué no hará Dios por nosotros? Entonces no tenemos que buscar, que preocuparnos, que a lo mejor un día no tuvimos venta, que a lo mejor en el trabajo nos fue mal, que tuvimos un mal cierre al mes. No debemos preocuparnos por eso. Mientras nosotros nos enfoquemos en agradar a Dios, en obedecer, en servirle, es asunto de Él. Pero te voy a decir algo, que Dios, hermano, no queda mal nunca. Y que Dios no es deudor
de nadie, ¿verdad? O sea, si nosotros le damos algo a Dios, no lo vamos a hacer porque Él nos pague, ¿verdad? Lo vamos a hacer porque Él nos ama, pero Él no es deudor de nadie. O sea, si tú le das a Dios algo, o sea, viene la recompensa. Dios no es deudor de nadie. Entonces, muchas personas, ahorita hablando del dinero, dejan el país, se van a Canadá. Ahorita está de moda Canadá, ¿verdad? Se van a Canadá, dejan a la esposa, dejan a los hijos, y allá, ¿qué va a pasar con esta persona? Pues allá va a conocer a otra persona, ¿sí? Y viene la separación. A lo mejor acá la esposa no sabe, ¿verdad? O a lo mejor acá la esposa se buscó a otro también, no lo sé. Pero viene separación. Por eso te decía que viene división. La idolatría trae división a nuestras vidas, ¿sí? Nos desenfoca de la visión de Dios y del propósito de Dios para nosotros. Entonces trae, ¿verdad?, ese otro tipo de problemas sobre nuestra familia. ¿Por qué? Porque el hombre quiso ganar más dinero, no está mal, pero a veces es un mal enfoque, ¿sí? Si no arrancamos la idolatría, cuando comenzamos a seguir a Dios, entonces posteriormente va a ser más difícil dejarlo. Yo me acuerdo que una vez yo trabajaba en la noche, yo era recepcionista, y al otro día pues yo trabajaba el sábado para domingo, y al otro día que había que ir a la iglesia, yo no quería ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque pues yo había trabajado, yo me sentía cansada, yo me quería dormir, yo quería pues darle gusto a mi cuerpo, ¿verdad? Dormir. Y me acuerdo que mi familia apenas comenzaba a buscar a Dios, el camino de Dios, y me acuerdo que mi mamá me dijo: ¿no vas a ir? Le digo: no voy a ir, me voy a quedar a dormir. Bueno, dice, yo voy a orar para que Dios te quite ese trabajo, porque ese trabajo te está haciendo que no busques a Dios. Y en el principio no le di importancia, pero al poco tiempo yo perdí ese trabajo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que los domingos yo ya estaba ahí en la iglesia. O sea, mi mamá fue una mujer sabia. Pero ¿qué mamá sabia ahora para que el hijo pierda el trabajo, para que deje de ir a la iglesia el domingo? Ninguna. Ya no hay mamás así. Pero mi mamá le creyó a Dios, ¿verdad? Y mi mamá creyó esa palabra que decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y ahí me tenían, ¿verdad? Ya en la iglesia. Entonces, si desde un principio que comenzamos a caminar con Dios no arrancamos la idolatría, después va a ser más difícil. Como este pueblo, ¿verdad? Dice que adoraban al Señor. ¿Y qué más? Y servían a los ídolos. Entonces tenemos que decidirnos. Y número 3, y último, la idolatría es peligrosa, porque a través de ella le abrimos la puerta a Satanás. Como yo te decía, la idolatría es un espíritu, es un principado. En el reino de las tinieblas hay un rango espiritual. Así como hay un rango en el ejército mexicano. ¿Todavía es el ejército? ¿Sí? ¿Todavía es ejército? Bueno, como ya es Guardia Nacional, dije, a lo mejor ya cambiaron las cosas. Bueno, en nuestro país tiene el ejército, ¿verdad? Y vemos que hay rangos, y va del mero mero hasta el sirviente de todos, ¿no? Por así decirlo. En el reino de Dios, en el reino de las tinieblas, bueno, también en el reino de Dios hay jerarquías, hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y no son lo mismo, ¿sí? Entonces, en el reino de las tinieblas hay principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. O sea, es un ejército también. Entonces, cuando hablamos de idolatría, estamos hablando de un principado. O sea, tienen un rango mayor sobre otros demonios, ¿verdad? Entonces, la idolatría es un
principado sobre nuestro país, sobre muchas naciones, pero México pues es conocido por su idolatría, por la adoración a María, ¿sí? A la falsa María que que les han presentado, ¿verdad? Ahí en Mateo 12:27, vamos a leerlo. Mateo 12:27 dice: ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu Santo, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Beelzebú, aquí lo está mencionando Jesús, viene de Baal. ¿Quién era Baal? El que leíamos en Primera de Reyes, ¿sí? Entonces como que se modificó su nombre, y se le llamó Beelzebú en el tiempo de Jesús. Y es el mismo ídolo, ¿verdad? O demonio que se adoraba en Primera de Reyes. Baal significa Señor. Pero cambiaron el nombre a Beel. Sí, es solamente como un modismo, es como el inglés británico y el inglés americano, ¿verdad? A veces se pronuncia un poquitititito diferente, que solo los que estudian se dan cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces cambiaron el nombre a Beel, que significa el Dios de las moscas. También eso lo vemos en Éxodo con las plagas. Las moscas en la Biblia representan demonios. Las moscas llegan ¿a dónde hay moscas? A ver, te lo voy a para que te lo imagines. ¿Mande? Donde hay basura, ¿qué más? En lo putrefacto, ¿qué más? En las heces, ¿verdad? Ahí llegan las moscas. Entonces, donde hay idolatría, hermanos, allí van a llegar los demonios. El mundo espiritual es real. Como te decía, nuestros ojos físicos no lo pueden ver, pero hay un hecho en la Biblia en donde Elías y Eliseo, ¿verdad? Están en un lugar y Elías le dice: mayores son los que están con nosotros, Eliseo. Y Eliseo así como que: ¿y dónde está? No, porque yo no veo nada. Y Elías ora que Dios abra los ojos espirituales de Eliseo para que pueda ver la multitud de ángeles que estaba con ellos, ¿verdad? Y Eliseo tiene esa visión y puede verlos. Entonces nosotros nuestros ojos físicos no pueden ver lo espiritual. Imagínate que lo viéramos, pues gritaríamos de horror, ¿no? A lo mejor de ver un demonio tan horrible, no lo sé, por algo no lo podemos ver. Pero si tú tienes esa comunión con Dios, si tú tienes esa revelación de Dios, si tú tienes esa palabra de ciencia, palabra de sabiduría, puedes ver ciertas cosas espirituales y puedes darte cuenta que el mundo espiritual es real. El mundo espiritual es real. Los demonios solo entran cuando el cristiano abre la puerta a través de la idolatría, porque tú dices: entra, ¿verdad? Te cedo a ti te cedo la puerta de mi vida, la puerta de mi familia, de mi casa. Tú le estás invitando que entren, ¿verdad? Y a veces dice que las moscas se sienten atraídas, ¿verdad? Hacia lo podrido, hacia la basura. Entonces las moscas comienzan a visitar tu vida. ¿Quiénes son las moscas? Pues los demonios. Los demonios solo van a entrar cuando el cristiano abre la puerta. Si tú no abres la puerta, dice que el diablo está abajo de tus pies, pero si tú abres la puerta, él puede entrar. El mundo espiritual sabe a quién pones tú primero. El mundo espiritual lo sabe. El diablo sabe si tú oras o no oras, porque él lo ve. Y no quiere decir que esté en todo lugar, porque Dios sí está en todo lugar, ¿verdad? Pero él sabe muchas cosas de ti, ¿sí? Y si nosotros abrimos la puerta, de aquí soy, ¿verdad? Él dice: de aquí soy. Dice la Biblia en el libro de Isaías que las zorras pequeñas destruyen grandes viñas. O sea, con un orificio que tú abras, una zorrita se mete y echa a perder la cosecha.
mismo hace el diablo, ¿verdad? Busca por dónde entrar. Entonces, todos adoramos algo y servimos algo todos los días. Y comienza eso cuando nos levantamos. Cuando tú te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Oras, adoras, revisas el WhatsApp, revisas el Face, buscas si esa persona te escribió. Yo no sé qué tú hagas, pero diariamente, en cada momento, adoramos algo y servimos algo. ¿Qué es a quien servimos? ¿O quién es a quien servimos? ¿Y quién es a quien adoramos? El ser humano fue creado con la necesidad de adorar y de servir. Cuando la serpiente le habló a Eva, le dijo a Eva: no es cierto. Dios sabe que cuando tú comas de este fruto, tú vas a ser igual que Él. ¿Qué quiso Eva? Ser igual, ¿verdad? Entonces todos los seres humanos fueron creados con la necesidad de adorar y servir. Pero el enemigo se trata de desenfocarnos del Dios verdadero, del Dios que viene y consume el holocausto, del Dios, ¿verdad? Que no le importa, que no, o sea, ¿cómo se podía consumir un holocausto mojado? O sea, ¿cómo podía prender fuego el holocausto si estaba mojado? Dice que Elías lo mandó mojar varias veces y vino fuego y consumió el holocausto. Imposible, ¿no? En nuestra lógica, pero el poder de Dios no tiene imposibles. Entonces, hermanos, Dios busca en nosotros adoradores y servidores. Dios ya no quiere en nosotros dos pensamientos: ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Oro o no oro? ¿Ayuno o no ayuno? ¿Leo o no leo? O leo la Biblia o leo el Facebook, ¿verdad? O leo no sé, otra cosa. Tenemos que tener un solo pensamiento: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Y en esta mañana, hermano, vamos a cerrar toda puerta, ¿verdad? Y arrancar ídolos que a lo mejor hay en nuestro corazón. Yo no sé si tú tengas algún ídolo. Yo no sé, yo no conozco tu vida, pero Dios sí. Y el Espíritu Santo puede revelar a tu vida quién es ese Dios. Si tú tienes un Dios en tu vida, Él te lo puede revelar. Ahí donde estás, ponte de pie. Ponte de pie, levanta tus manos, no te distraigas. Honra la presencia de Dios, porque Dios está aquí. Padre, te alabamos, Señor, te adoramos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Señor, solo tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestro andar diario. Y como decía ahorita, tú sabes qué es lo primero que hacemos al despertarnos, Señor. Si te buscamos o no te buscamos, si te adoramos o no te adoramos. Señor, tú conoces esos estorbos en nuestra vida que nos han impedido rendirnos totalmente a ti. Hoy dile al Señor ahí en tus propias palabras: Señor, yo hoy te entrego este ídolo. Tú sabes qué es ese ídolo: mi trabajo, mi familia, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa. Yo no sé cuál sea tu ídolo, pero hoy entrégale tu ídolo al Señor y dile: Señor, yo cierro la puerta a toda idolatría en mi vida. Cierro la puerta, Señor, a esas tradiciones paganas que a lo mejor me inculcaron, Señor, sin saber mi propia familia, y que esas maldiciones han traído consecuencias negativas. Señor, te pido perdón. Señor, he tenido el cielo cerrado. A lo mejor no te ha ido bien en tu trabajo, a lo mejor ni siquiera tienes trabajo, has estado enfermo, enferma, tienes problemas en tu casa. Es porque los cielos han estado cerrados, porque hay idolatría en nuestra vida. Señor, perdónanos, Padre, perdona nuestra idolatría. Hoy, Señor, te seguimos a ti. Hoy te adoramos a ti, hoy te servimos solo a ti, Señor. Cierro la puerta, Padre,
a toda práctica de idolatría, a toda práctica de hechicería en mi vida, Señor. Y te pido que seas tú, a partir de este momento, tú seas el único Señor al que yo sirva, el único Señor a quien yo siga, el único Señor a quien yo adore, el único Señor a quien yo obedezca. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Permíteme, Señor, seguir caminando, agradándote, Señor. Ayúdame, me basta tu gracia, Señor, porque en mi debilidad tu poder se perfecciona. Nos basta tu gracia, Señor. Te pido por cada uno de los que están aquí, Señor. Yo te pido por cada necesidad que pueda haber en sus hogares, en sus casas, en su trabajo. Señor, yo sé que tú proveerás y que tú suplirás, Señor, que tú tienes el control de toda situación que ellos estén atravesando. No nos vamos a angustiar, no nos vamos a desesperar, no nos vamos a preocupar, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, porque tú tienes el control. Y aunque a mí me parezca difícil o imposible, para ti no hay nada difícil ni imposible, Señor. Te damos gracias, te damos honra y alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a recoger la ofrenda, vamos a recoger los diezmos y vamos a dar gracias a Dios por su bendición. Amén. Si tú necesitas un sobre, puedes levantar tu mano y Saraí te va a dar uno. Y vamos a dar gracias, ¿saben? Por la bendición de Dios. Mientras tú llenas tu sobre, si tú no traes, no te preocupes, no pasa nada. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su provisión sobrenatural cada día de nuestras vidas. Señor, gracias, Señor, que nos permites dar para ti, Señor. Es un honor, Padre, poder presentar delante de ti una ofrenda, Señor, poder presentar delante de ti parte, Señor, del fruto de nuestro trabajo, Señor. Gracias porque ha sido posible por tu bendición, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos aquí, que no falte el trabajo, Señor, que no falte la provisión, Señor, para sus vidas, para sus familias, Señor, que no falte, Señor, nada en sus hogares, ni en lo físico, ni en lo emocional, ni en lo material, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Te pido que tú los guardes donde quiera que anden, Señor. Líbralos de todo mal, Padre. Señor, te damos con gratitud, te damos con acción de gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido, porque no merecemos nada, pero tú, Señor, nos das abundantemente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.